Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a una nueva cápsula de Hablando con Datos en corto. El día de hoy vamos a tocar un tema sencillo, sí, pero un tema que es muy importante y que seguramente han ocupado en algún momento durante su estadía en su centro de trabajo, puesto que es una de las herramientas más ocupadas durante los procesos de solución de problemas o durante la gestión de soluciones, ¿verdad? De lluvia de ideas, tormenta de ideas. Y es el diagrama causa y efecto, también conocido como diagrama de pescado, ¿no? Fishbone, diagrama de Ishikawa. Varios nombres ha recibido este diagrama, cuya finalidad es el generar ideas a través de categorías que se establecen dentro del mismo esquema. Lo que hoy vamos a tratar son qué es lo que debemos de evitar cuando yo utilizo un diagrama de Ishikawa, puesto que al caer en esas pequeñas trampas podemos hacer que nuestro esfuerzo de análisis sea infructuoso. Bien, pues empecemos dibujando el clásico esquema de Ishikawa, que es la cabecita, ¿eh? Uno la dibuja en cuadrado, otro redonda, y con su ojito. Y dibujamos el cuerpo en donde ponemos las espinas del pescado, ¿verdad? De ahí su nombre de fishbone. Normalmente son 5 o 6 dependiendo de cuál sea su inclinación sobre las M's, ¿verdad? Donde vamos a poner las categorías de las M's, que es materia prima, medio ambiente, método. Aquí vamos a poner mano de obra. Aquí vamos a poner la máquina. Y finalmente, en la última, vamos a poner la M adicional que se ha usado últimamente, que es medición. Yo puedo poner aquí un problema, un punto muy importante a la hora de combatir el problema y que les va a servir mucho cuando estén haciendo su solución de problemas, es que mientras más específico es el problema, más fácil va a ser el encontrar la causa raíz real, ¿sí? Mientras más extenso, ¿verdad? Mientras menos específico sea su problema, entonces van a poder salir muchísimas causas potenciales, ¿sí? Entonces aquí se trata de poner algo muy sencillo. Ahorita voy a poner algo muy general, por ejemplo, es el horno no calienta. Estamos hablando de un horno en donde se genera calor para producir pan. Y bueno, puede haber muchísimas causas, el hecho de que pueda faltar el gas, puede ser que algunas especies estén apagadas o tapadas, etcétera, muchas. Pero lo que me voy a enfocar es a tres que yo veo usualmente cuando hago revisiones, cuando hago consultorías, cuando hago auditorías, y son tres que deberían de evitar porque no nos van a llevar a ningún lado. La primera, que normalmente ponen aquí en máquina, es falta de mantenimiento. Y prácticamente en eso se centran y le echan toda la bolita de mantenimiento y con eso creen que ya resolvieron el problema. Pero esa causa falta de mantenimiento es demasiado general. Es como si yo llevo mi coche al mecánico, porque algo le está sonando o algo o no se mueve bien, se está tironeando, y me diga el mecánico, la causa es falta de mantenimiento. Ok, pero ¿qué tiene? ¿Qué es lo que le sucede que hizo que fallara? ¿Sí? A lo mejor sí, efectivamente, no le di mantenimiento en las últimas 2 veces, pero dentro de todo lo que existe, todas las posibilidades, ¿qué fue? ¿Sí? Esa es la parte importante y por eso es que falta de mantenimiento no se la voy a permitir. Segunda, y que la ponen en la M de métodos. Falta de procedimiento o de instrucción de trabajo, ¿no? Cualquiera de las dos. Y les puedo preguntar, si hubieses tenido la instrucción de trabajo o el procedimiento,
el problema hubiera pasado, te aseguro que casi la respuesta siempre va a ser, no, pues sí. Efectivamente, porque el hecho de tener un procedimiento o una instrucción no va a evitar que el problema ocurra. Entonces, es otra causa raíz que no es fructífera. ¿Sí? Imagínense que esa dijéramos que es la causa raíz real, pues ¿cuál es la solución? Haz tu procedimiento. ¿En serio eso va a corregir el problema? Es diferente a que digamos que no se ha definido un método, ¿verdad? Eso es muy distinto. Pero de que falte el procedimiento, no. Y la otra que también es muy socorrida y casi es parte de la plantilla o del machote de Chicago. Y la ponemos en lo que corresponde a mano de obra y es falta de capacitación. Entonces, ¿en serio? ¿Esa es la causa? No nos va a ayudar de nada, porque la solución siempre es, pues capacítalos. Y eso, déjenme decirles, de por sí lo tienes que hacer. O sea, eso no es una causa. Puede ser que sí exista alguien que no sabía cómo hacerlo, pero ¿por qué estaba ahí? Entonces tenemos que indagar más y no nada más irnos, pues es que faltaba capacitación. No es válido. Entonces, estas tres causas no deberían de ser aceptadas en ningún proceso de solución de problemas mientras hacemos un diagrama de Chicago. ¿Ok? Muy bien, pues espero que les haya servido esta cápsula breve de Hablando con Datos en Corto. Mi nombre es Néstor Daniel Reyes y si te gustó dale like y compártenos en tus redes sociales. Muchas gracias y hasta la próxima.